Administración del medicamento. Una correcta administración del medicamento contribuye a la eficacia terapéutica. Así, a modo de ejemplo, y por ser la vía de administración oral la más utilizada, se puede señalar que las formas sólidas orales como comprimidos, cápsulas duras y blandas, comprimidos peliculares, grajeas, se deben tragar enteros, sin masticar, a menos que sean formas masticables como los comprimidos masticables o los comprimidos para chupar. Además, para favorecer la disolución del fármaco y que se absorba rápidamente, se debe tomar un volumen moderado de agua, unos 100 mililitros o hasta 250 mililitros, que equivale a un vaso de agua, y preferiblemente en ayunas, ya que los alimentos pueden interferir en la absorción, retrasarla o impedirla. Algunos alimentos forman complejos insolubles con el fármaco, impidiendo su absorción. Es preferible que el líquido con el que se toman los medicamentos sea agua y no leche o zumos, que son alimentos y que pueden producir interacciones con el fármaco. Por ejemplo, la interacción que se produce entre las tetraciclinas y el calcio de la leche, formando complejos insolubles que no se pueden absorber. O, por ejemplo, la interacción entre penicilinas y zumos de frutas. Estos contienen enzimas que pueden degradar este tipo de fármacos, resultando inefectivos. Por ello es mejor tomar estas formas farmacéuticas en ayunas, con algunas excepciones. Por ejemplo, fármacos que pueden ser lesivos sobre la mucosa gástrica, como los AINES, antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno. En este caso es mejor administrarlos con alimentos para proteger la mucosa y minimizar una posible lesión. Otros fármacos muy lipófilos, como la vitamina E, la grisofulvina, dan mayor eficacia cuando se toman con alimentos ricos en lípidos, porque favorecen su disolución. Junto con este módulo se adjunta un documento de lectura recomendada sobre algunas interacciones fármaco-alimento. A veces, cuando necesitamos tomar una dosis menor que la que indica el comprimido, se utiliza la práctica de fragmentarlos, partiéndolos por la mitad o en 4 partes. Los comprimidos nunca deberían fragmentarse, a menos que sean comprimidos ranurados como el que aparece en la fotografía, que por tanto ya están preparados para ser partidos dando fragmentos de igual tamaño, y con ello tomaremos la misma dosis de fármaco con cada una de esas mitades. Nunca se deben fragmentar comprimidos de liberación prolongada ni comprimidos entéricos, ya que van recubiertos de una película que controla la liberación o que les protege del medio gástrico, y al partirlos rompemos esa película dejándolos desprotegidos o alterando la velocidad de liberación para la que fueron diseñados. También es una práctica habitual triturar un comprimido o abrir una cápsula para administrar y facilitar la deglución en los niños, pero hay que tener en cuenta que se altera la farmacocinética del fármaco. Esto nunca debe hacerse si el comprimido o la cápsula tiene una cubierta entérica o es de liberación modificada. Formas de liberación modificada. Las formas farmacéuticas convencionales o sistemas de administración convencional, como los clásicos comprimidos, cápsulas, jarabes, buscan una liberación rápida del fármaco para poder obtener unos efectos terapéuticos rápidos. Es necesario administrar varias dosis del medicamento al día, cada 4 horas, cada 8 horas, y esto conlleva una fluctuación de los niveles plasmáticos en el paciente que podrían dar lugar a periodos de infradosificación o de sobredosificación, es decir, que la concentración plasmática de fármaco esté por debajo de los niveles terapéuticos o, por el contrario, por encima de estos niveles y aparezcan efectos secundarios muy marcados. Además, si el paciente se olvida de tomar alguna dosis, estará durante unas horas con niveles plasmáticos muy bajos o nulos, lo que puede dar lugar a fracaso terapéutico. Para evitar algunos problemas de los sistemas convencionales, se diseñaron formas de liberación modificada. En estas se modifica la velocidad de liberación del fármaco o el lugar de liberación. Así, por ejemplo, con las formas de liberación prolongada, la liberación del fármaco es más lenta y uniforme, lo que permite disminuir la frecuencia de administración, es decir, que en vez de administrar una dosis cada 4 o 5 horas, se puede administrar, por ejemplo, cada 24 horas o más. Los niveles plasmáticos de fármaco se mantienen más uniformes, evitando efectos secundarios debidos a concentraciones plasmáticas elevadas. Con las formas de liberación modificada se puede conseguir la vectorización del fármaco, es decir,
hacer que el fármaco llegue directamente al órgano o tejido diana, minimizando su liberación y presencia en el resto del organismo y con ello disminuyendo notablemente los efectos secundarios de la medicación. Como sistemas de liberación modificada para vectorización de fármacos se han desarrollado liposomas, microesferas y microcápsulas, nanoesferas, nanotubos de carbono, etc., que son capaces de liberar el fármaco en el tejido o célula diana. Se aplican para terapias infecciosas, terapia antitumoral, terapia génica, administración de vacunas, etc. Cada día se desarrollan y se estudian nuevas aplicaciones y sistemas. Dentro de las formas de liberación modificada se podrían destacar los sistemas de liberación colónica. Se trata de formas de liberación diferida que liberan el fármaco en el colon, evitando el contacto y la liberación en la zona gástrica y intestino delgado. De esta forma se pueden tratar patologías de colon como infecciones, enfermedades inflamatorias que requieren la administración de fármaco por vía oral, pero cuya absorción a nivel intestinal produciría menos efectos locales en el colon y mayores efectos secundarios por la absorción sistémica. El sistema Pulsing Cap es similar a una cápsula, cuyo cuerpo es insoluble en agua o fluido acuoso. Contiene el fármaco y un tapón de hidrogel. La tapa es soluble en agua y toda la cápsula está recubierta de un polímero gastroresistente. La cápsula pasa intacta por el estómago gracias al polímero gastroresistente. Cuando llega al intestino delgado, por el cambio a un pH más alcalino, la cubierta se disuelve. La tapa de la cápsula soluble en agua se va disolviendo y el tapón de hidrogel va captando fluido intestinal, se va hinchando hasta que su volumen es tan elevado que es expulsado de la cápsula. Entonces, ya en la zona colónica se produce la liberación del fármaco desde la cápsula. Con esto terminamos el módulo 4. Muchas gracias por su atención.